Bien, jóvenes, pasamos a la segunda parte del conversatorio. En la primera parte, yo había asumido una posición en contra de la economía experimental y había interactuado con los chicos que daban argumentos a favor de la economía experimental. Se dieron 3 argumentos. A continuación vamos a realizar la dinámica inversa. O sea, van a pasar los jóvenes con argumentos en contra de la economía experimental y yo voy a asumir una posición a favor de la economía experimental. Sin más preámbulos, primer argumento en contra de la economía experimental. Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Eliana Espinosa. Para poder comenzar con mi participación en este conversatorio, voy a dar respuesta a la pregunta planteada para esto. ¿Puede la economía ser una ciencia experimental? Pues no. La economía, más que ser una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Y mi primer argumento está justificado de la siguiente manera. La economía experimental falla porque nunca se puede tener una muestra lo suficientemente grande como para realizar inferencias válidas para cada uno de los agentes económicos, entendiendo por agentes económicos a las familias, al Estado y a las empresas. Esa muestra no es lo suficientemente grande y tampoco es posible que los experimentos incorporen todas las variables relevantes del fenómeno real. Pues bien, mi teoría o mi argumento se basa en una fuente que es de la Universidad de Valencia, del señor Enrique Fataz, quien nos dice que la muestra analizada en los experimentos, en la economía de la ciencia experimental, tienen un tamaño suficiente y los resultados experimentales son sensibles al número de observaciones sobre los que se establecen y por tanto no son extrapotables. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados, las conclusiones obtenidas no pueden ser aplicadas de un campo a otro. De un caso, si tenemos los resultados de un caso, no pueden ser aplicados a otro caso. Pues bien, para culminar, creo que el comportamiento humano no puede ser analizado con la misma manera que se analizan los átomos, las moléculas, en la química, en la física, como lo hace la economía experimental, ya que muchos factores se escapan de control. Es por ello que el economista debería centrarse fundamentalmente en hacer sus estudios y sus análisis en base a la observación. Gracias. Bien, pasamos al análisis. En lo que es la economía experimental hay que analizar cuál es su propia epistemología, cuál es su enfoque metodológico y científico. No es el objeto de la economía experimental el buscar de por sí construir teorías generales. Obviamente los experimentos se basan en condiciones y especificaciones particulares y, como correctamente se ha señalado, hacer inferencias generales a partir de un solo experimento o un solo conjunto de experimentos resultaría inválido. Pero más bien el espíritu metodológico de la economía experimental es constituirse como eso, como un método para ilustrar verdades económicas o eventualmente contrastarlas o falsearlas. No necesariamente construir teoría económica. Lo que sale de la economía experimental más bien son elementos de juicio que permiten, en interacción con otros paradigmas, construir teorías económicas más sólidas, más alternativas o validar las mismas teorías que ya tenemos con contenido empírico. El tema es que muchas veces en la data observacional hay ciertos elementos de juicio que no pueden ser obtenidos solo con esa data observacional de lo que sucede en la realidad. Hay ciertos patrones de comportamiento, ciertos elementos de juicio, ciertos datos, ciertas conclusiones que solo pueden ser obtenidos por el método de la economía experimental. Ahí lo que tiene que hacer el científico con su criterio es saber qué nivel de alcances e implicancias y límites va a establecer para los datos obtenidos en el laboratorio y los datos obtenidos de la observación de cómo transcurre el fenómeno económico fuera del laboratorio. Entonces, el problema no está en que los experimentos de laboratorio sean inútiles o sean necesariamente inválidos, sino es el investigador el que tiene que saber tener criterio para distinguir qué implicancias o qué alcances le va a dar, ¿no? De hecho, la economía experimental ha hecho importantes avances
en lo que es ilustrar nuestra teoría económica en lo que se refiere a mercados, cómo funcionan los mercados en contexto de información perfecta o información imperfecta. Ha analizado muy detalladamente el proceso de toma de decisiones individuales. Eso es difícil hacerlo con data observacional, porque en la data observacional solo ves como actúa un montón de gente, pero no puedes ver detalladamente cuáles son los mecanismos detrás de su acción específica o cómo se desencadenan o condicionan específicamente los procesos individuales de decisión. Por otra parte, toda la data observacional está condicionada por el entorno institucional. Ejemplo, nosotros vivimos acá en Occidente en instituciones democráticas, una institucionalidad democrática, bueno, o al menos eso se dice, y a un nivel básico sí lo es. Pero ¿qué pasaría, cómo actuaríamos, cómo sería nuestro comportamiento si actuamos en un entorno dictatorial? ¿Qué tendría que ser un economista que solo siguiera data observacional para analizar ese comportamiento? Tendría que esperar a que haya un golpe de Estado, o él mismo tomarse el trabajo de hacer un golpe de Estado, ¿no? Y volverse un dictador y después hacer un estudio científico de ver cómo cambia el comportamiento de la gente. Eso no se puede hacer. Entonces, cuando se quiere ver cómo actúa la gente en base a diferentes condiciones institucionales, como no se pueden variar las instituciones a voluntad de un día para otro, lo que hacen los economistas experimentales es, en un experimento controlado de laboratorio, establecer ciertas reglas institucionales que tienen que seguir los agentes. Y después les cambian las reglas. Y después se las cambian por una segunda vez. Y analizan cómo ha variado los comportamientos a lo largo de esas tres fases. Obviamente pueden haber divergencias y pueden haber problemas de diseño experimental. Eso significa no que la economía experimental sea inválida, sino que la economía experimental tiene problemas que tiene que ir superando y tiene que ir avanzando en ese sentido, como sucede con todo saber científico. Finalmente quiero citarles un experimento, que es el experimento llamado del ultimátum. El experimento del ultimátum es un experimento muy famoso que consiste en lo siguiente. Imagínense que ustedes les digan que tienen que interactuar con un compañero, o sea, pasan dos personas. Entonces yo voy a darle, digamos, 100 unidades monetarias a uno, digamos $100 le doy a uno de ustedes. Y el experimento del ultimátum consiste en que ustedes tienen que repartir esos $100 entre los dos, entre usted y su compañero. Usted es libre de repartirlo como quiera. Puede repartir 100 para usted y 0 para su compañero, 100 para su compañero y 0 para usted, y toda la gama de posibilidades, 50-50, 80-20, 20-80, etc. Lo que se ha hallado, y esto es muy interesante, es lo siguiente. Como en el experimento del ultimátum, el segundo agente tiene la posibilidad de rechazar la oferta, es decir, si no le gusta o no está de acuerdo con la oferta de la primera persona, puede decir rechazarla. Y cuando la rechaza, ¿qué sucede? Que ninguno de los dos agentes se lleva nada. O sea, nadie se queda con ni un solo dólar. Y lo que se ha hallado en la economía experimental es que cuando las distribuciones son equitativas, como distribuciones 50-50, los agentes tienden a aceptar la apuesta. No obstante, cuando son distribuciones muy desiguales, los agentes tienden a rechazar la apuesta. Por ejemplo, si yo me quedo con $80 y le doy a la segunda persona solo $20, se ha hallado por medio de experimentos que la segunda persona tiende a rechazar la apuesta. El tema es que eso pone gravemente en cuestión uno de los principios de la economía. Ustedes conocen los 10 principios de la economía de Mankiw. Hay un principio, me parece que es el cuarto, que es los individuos toman decisiones en el margen. Es decir, vemos si en una decisión adicional vamos a obtener más beneficio o menos beneficio. Si obtenemos más beneficio, la tomamos. El tema es el siguiente: si te dan $20, por más de que sea una situación injusta, tú deberías aceptarlo. En términos marginales, estás incrementando tus beneficios monetarios. Por lo tanto, lo que debería predecir la teoría neoclásica es que la gente acepte incluso las situaciones, aun cuando gane un solo dólar. Pero la gente lo rechaza. Entonces, nos damos cuenta que la economía experimental sí da buenos elementos de juicio para analizar la validez de ciertas teorías científicas o paradigmas de la economía. Pasamos al segundo argumento en contra de la economía experimental. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, quiero empezar mi exposición haciendo una pregunta de si es posible generalizar a partir de experimentos aislados, lo cual yo creo que no es posible, pues las ciencias experimentales se caracterizan por poder aislar los individuos o las situaciones en maneras específicas, como puede suceder con un grupo de animales, como los átomos, por ejemplo. Todos tenemos átomos y a todos nos constituyen átomos, pero los átomos no varían. En
cambio, para la economía, el objeto de estudio es el hombre, y el hombre siempre va a variar, porque nosotros tenemos el raciocinio, lo cual nos hace cada uno de nosotros distintos. Por lo tanto, es muy complicado poder, mediante experimentos, llegar a conclusiones generales. Para continuar con mi argumento en contra de la economía experimental, es refutar lo que es el ceteris paribus. Partiendo de lo que hace un momento mencioné, no se puede mantener todas las variables constantes, no puede mantenerse todo constante y solamente alterar algo para probar un punto o para probar una teoría, porque todo siempre sigue en movimiento y todo siempre va a seguir cambiando. Nada va a estar como en un laboratorio. Estos experimentos nunca van a reflejar la verdad y la realidad. Aparte de esto, cuando se realizan experimentos aislados, siempre se parten de los supuestos. Otra vez volvemos a ceteris paribus, por lo cual tú limitas a una persona, la parametras, le haces actuar bajo condiciones aisladas que no se dan en la vida real. Es como si tú participas en un experimento y dices, bueno, ¿qué decisión tomarías si sucedieran las cosas a partir de ahora de tal manera? Lo cual no va a suceder nunca. Si yo supiera cómo va a reaccionar la economía, tal vez todos podríamos ser millonarios, porque todos podríamos tomar una decisión óptima acerca de nuestros futuros, pero no es así. Por eso las decisiones siempre varían y siempre cambian. Gracias. Bien, vuelvo al punto anterior. No es el objeto ni el espíritu metodológico de la economía experimental de por sí construir teorías económicas. En ese sentido, claro, los problemas que se han mencionado son problemas que existen, pero no invalidan para nada a la economía experimental dentro de su contexto. Quiero leerles una cita de un paper sobre economía conductual. Voy a reemplazar la economía conductual por la palabra economía experimental y va a dar exactamente la misma idea coherente. Cito, es de Cameron. El objetivo de la economía experimental no es solo crear una lista de anomalías. Las anomalías son usadas para inspirar y delimitar alternativas formales a las elecciones de la teoría racional o teoría de la racionalidad. Fin de cita. Pues bien, tenemos que la teoría económica nos plantea ciertas cosas sobre la racionalidad del consumidor, la racionalidad de las empresas, cómo se mueven los mercados, cómo hay los ajustes para los equilibrios, cómo reaccionan los agentes ante políticas macroeconómicas. El tema es que en la economía experimental lo que se puede hacer es analizar cómo se comportan los agentes cuando les va variando condiciones y ahí va sacando datos interesantes. Estoy de acuerdo en que no solo en base a esos datos se construye de frente una teoría, pero la economía experimental, y esto es muy importante entenderlo, no existe aisladamente. El paradigma neoclásico, que es el paradigma dominante en la economía, tiende a existir en un cierto aislamiento epistémico. Es decir, la economía neoclásica no interactúa mucho con otros paradigmas como la economía schumpeteriana, institucionalista, marxista, conductual, etc. Tampoco interactúa mucho con otras ciencias sociales como la psicología, la antropología. No, la economía neoclásica tiene su modelo matemático cerrado, ya bien construido, y a partir de ahí cree que tiene la verdad absoluta y no necesita interactuar con otras ramas del saber. Si extrapolamos eso mismo que hace la economía neoclásica a la economía experimental, nos estaríamos equivocando gravemente. La economía experimental interactúa siempre, muy seguido, con varios paradigmas alternativos de teoría económica. Interactúa mucho con la economía conductual, que se encarga de analizar los mecanismos psicológicos detrás de la conducta de los agentes económicos. Interactúa mucho con la neuroeconomía, que se encarga de analizar cómo la dinámica cerebral o la dinámica neurofisiológica está correlacionada, afecta o condiciona a nuestro comportamiento económico. Y también interactúa con la economía institucionalista, que plantea que la economía no existe en un aislamiento institucional o que las instituciones son variables exógenas, sino más bien plantea que las instituciones políticas, económicas, jurídicas, sociales, filosóficas, ideas, morales, costumbres, etc.,
son intrínsecas al fenómeno económico. La economía experimental puede hacer variar entornos institucionales y obtener ese tipo de data es muy valioso. Que no se cumple en la realidad, que puede haber una democracia y después un golpe de Estado con un dictador y al día siguiente una democracia, obvio, no se cumple muy seguido. Pero el obtener datos de cómo actúan los agentes en esas condiciones extremas son datos valiosos que nos pueden servir para ilustrar algunas verdades económicas, ¿no? Luego se buscó criticar el supuesto ceteris paribus. Sí, es cierto, el supuesto ceteris paribus es bastante criticable, pero el supuesto ceteris paribus es prácticamente un supuesto restrictivo de la epistemología de la economía neoclásica. Otros paradigmas alternativos, como los que yo he citado, la economía institucionalista, conductual o la neuroeconomía, no necesariamente tienen que asumir ese supuesto de ceteris paribus. De hecho, los economistas institucionalistas rechazan tajantemente el supuesto ceteris paribus. Entonces, la economía experimental puede ayudar mucho en interacción con estos paradigmas alternativos a la economía neoclásica a construir un paradigma alternativo, una visión alternativa de la economía, que es necesario hoy en día más que nunca, con el quiebre del paradigma neoclásico frente a la crisis financiera. El paradigma neoclásico no pudo explicarlo ni predecirlo. Y si lo explica, lo explica de mal modo después de que sucedió la crisis. No, pero lo interesante es explicarlo antes, no después, ¿no? Después todos podemos armar nuestras explicaciones e historias. Luego se dice que no se pueden aislar todas las condiciones, que no se pueden hacer inferencias generales a partir de experimentos particulares. No obstante, hay ciertos contextos donde si tú ves que hay cierta regularidad, que se cumplen varios experimentos distintos, varios experimentos independientes, es razonable pensar que ya ahí hay un comportamiento regular que puede poner en jaque a lo que diga cierta teoría o confirmar lo que dice cierta teoría. ¿Qué nos dice la teoría del consumidor? Se basa en la antropología del Homo economicus. O sea, dice que los hombres actuamos de modo básicamente egoísta, ¿no? Y lo que se ha hallado es, haciendo análisis experimentales en diferentes culturas y en diferentes años y con diferentes diseños experimentales, que hay muchas desviaciones interesantes de ese comportamiento egoístico optimizador planteado por la teoría neoclásica. Y es ahí donde la economía experimental no solo interactúa con otras ramas, con otros paradigmas dentro de la economía, sino interactúa con otras ciencias sociales, otras ramas del saber, como son la psicología, la antropología, la ciencia política y la sociología. Por lo tanto, si consideramos a la economía experimental no como algo aislado, sino en su interacción con otros paradigmas o con otras ramas del saber, nos damos cuenta de que sí da mucho pie para el avance científico. Tal vez no en la dirección que quisiera la teoría neoclásica, pero sí en una dirección que es interesante y muy necesaria hoy en día. Tercer y último argumento en contra de la economía experimental. Buenos días con todos los presentes. En breve daré paso al tercer argumento en contra del tema tratado. Si bien es cierto, un experimento nunca podrá refutar un postulado de la teoría económica estándar, porque esta última está bien construida en términos de modelos matemáticos cerrados lógicamente consistentes, puesto que sería política y éticamente incorrecto llevar a cabo experimentos que manipulan las políticas fiscales y monetarias de un gobierno con el objetivo de recabar información para poner a prueba teorías económicas y microeconómicas, debido a que es imposible asegurar textualmente los supuestos abstractos de las teorías económicas de optimización y de equilibrio, de que se resuelvan en el laboratorio, por lo que resulta fácil ignorar y rechazar la posibilidad de que los experimentos del laboratorio puedan construir provechosamente en esta disciplina, ¿no? Puesto que al momento de realizar un experimento con personas reales, su resultado no podrá ser real, ya que se basa en situaciones artificiales. Digámoslo como en un ejemplo, una persona X, llamámosle Juan, recibe una cantidad de 500 soles, en la cual en el experimento Juan tiene la opción de gastarla, esa cantidad de dinero a lo que él, digamos, quiera gastarlo, ¿no? El resultado en este caso sería indefinidad de resultados, puesto de que no necesariamente está fijado el monto o al producto que desea gastar, ¿no? En cambio, si lo llevamos al mundo real, sí tendría un resultado fijo, puesto de que a Juan el resultado lo llevaría justamente por las necesidades que él tiene.
Al momento de hacer un experimento con personas, su resultado no es real, ya que se basa en situaciones artificiales. Además, el valor de dinero se pierde en la economía experimental. En conclusión, la economía experimental es artificial, dando como así término paso este argumento en contra. La economía experimental, siendo artificial, sería erróneo utilizarlo, puesto que también daría un papel ficticio a los individuos. Gracias. Okay. Bien, acá se ha enfatizado el carácter artificial de los experimentos de laboratorio y que la realidad es real y no artificial, y por lo tanto no se puede hacer inferencia válida desde el experimento artificial hacia la realidad real o observacional, como se dijo al inicio. El tema es nuevamente lo que yo había remarcado en el punto anterior. O sea, que la economía experimental no busca construir una teoría de por sí, sino ilustrar verdades económicas, contrastarlas o criticarlas o confirmarlas, y en función de eso dar elementos de juicio para que con otros paradigmas se vayan construyendo teorías económicas más sólidas, fortaleciendo el paradigma dominante, el neoclásico, o yendo hacia metodologías alternativas o para construir paradigmas alternativos. Es en ese sentido que se da el importante valor de la economía experimental. Ahora, se decía que era éticamente incorrecto, pues, se puede estar manipulando la política monetaria y fiscal, ¿no?, a discrecionalidad para que los investigadores puedan saber qué pasa. Es cierto. ¿Por qué? Porque si te sale mal la cosa, hasta puedes matar gente de hambre, ¿no?, o puedes generar muchos daños al proyecto de vida de las personas particulares, etc. Pero en un experimento no se da ese problema, porque en un experimento, todo está en base a condiciones controladas, por lo mismo hecho de que son artificiales, y las personas que participan en el experimento libremente acceden a participar en el experimento. De hecho, hasta se les paga a las personas que participan en experimentos. Se les paga para que participen durante determinadas semanas y se les piden ciertas condiciones. Entonces las personas libremente acuerdan y son sometidos a tratamientos en los cuales se les plantean diferentes escenarios. La data que se pueda colectar de ahí es sumamente valiosa, entonces no habría que descartarlo. No estoy diciendo que la economía experimental reemplace al estudio observacional, eso sería impensable y eso sí destruiría la cientificidad de la economía, pero la economía experimental puede ser un muy importante complemento de la economía observacional, porque como le dije, en la economía observacional las condiciones varían, pero no varían abruptamente en periodos cortos de tiempo. En cambio, en un experimento controlado tú puedes hacer variar las condiciones y obtener datos sobre eso. Y eso es algo que no se puede hacer con la economía observacional o con la data observacional, y por lo tanto funciona como un muy buen complemento y contribuye al avance científico. De hecho, en esta línea que estoy mencionando de que los agentes que participan en el experimento están de acuerdo con ese experimento, se han generado lo que son experimentos con estudiantes. Los experimentos con estudiantes se han vuelto bastante populares en lo que es la economía experimental, al punto que journals científicos serios como el Journal of Economic Literature publican constantemente una sección de papers sobre experimentos con alumnos. Y de hecho el economista Holt tiene un software, Beacon Lab, que ustedes pueden ver en internet, donde hay todas unas dinámicas estructuradas para experimentos con alumnos. Obviamente los experimentos pueden ser engañosos y pueden tener problemas de especificación, pero eso no invalida la economía experimental, solo implica que tiene que mejorar. Como todo saber, la economía experimental está en pañales, recién está surgiendo. La gran mayoría de teorías científicas o metodologías científicas tuvieron muchas dificultades en sus inicios y a medida que han ido avanzando, se han ido consolidando y han ido adquiriendo más validez. ¿Cómo empezó la química? La química empezó con la alquimia, que era algo casi pseudocientífico, mágico, pero de ahí se obtuvo mucha data interesante y se sacaron muchos métodos importantes para manipular sustancias y clasificarlas. Entonces, los inicios de la química en la alquimia sí fueron valiosos. Más aún, la economía experimental obviamente va a tener dificultades en sus inicios, pero esas dificultades pueden ir siendo superadas. Claro que en la medida en que seamos más conscientes de sus limitaciones, mejor podemos superarlas. Por otra parte, hay ocasiones en que los resultados de ciertos experimentos son tan claros que llevan a los investigadores a aceptar ciertas conclusiones, aun cuando puedan haber ciertos sesgos en el experimento. Les voy a poner un ejemplo.
En el año 1990, el profesor Reinhard Siepel de Alemania hizo un experimento con sus alumnos. Este profesor de economía quería comprobar si se cumplía la teoría neoclásica del consumidor. En especial, uno de los puntos centrales de la teoría neoclásica del consumidor es el supuesto de consistencia o transitividad. ¿Qué te dice? Que si tú prefieres A a B y prefieres B a C, por lo tanto tú debes preferir A a C. Lo que hizo este profesor fue diseñar un experimento con sus alumnos y todos sus alumnos sabían de teoría económica. Todos los alumnos, como estudiantes de economía, sabían del supuesto de transitividad y del supuesto de consistencia, tenían conocimiento de eso. Y el mismo profesor pensaba que con ese experimento que él había diseñado y que iba a ejecutar, se iban a comprobar los postulados de la economía neoclásica. Entonces, los agentes que estaban actuando, los alumnos, eran conscientes del supuesto de consistencia. El profesor pensaba que toda esta serie de supuestos de la economía neoclásica se iban a cumplir. ¿Y qué sucedió? Que no se cumplieron. Cuando se hicieron los experimentos se halló que los alumnos a veces preferían A a B, B a C, pero no necesariamente A a C. ¿Por qué? Porque ahí hay sesgos cognitivos, hay sesgos psicológicos. Es cierto que la economía experimental construye condiciones artificiales, pero el tema es el siguiente. Tú puedes analizar los mecanismos psicológicos que están detrás de cómo reaccionan los agentes. Y esos mecanismos psicológicos que obtienes lo puedes aplicar con teorías generales de economía conductual y a partir de ahí hacer inferencias o análisis más grandes para la totalidad de la economía o para predecir cierto tipo de comportamiento de agentes. De hecho, hay un economista, un psicólogo muy famoso que se llama Dan Ariely y él ha escrito un libro de economía conductual que se llama Predeciblemente Irracional. O sea, lo que está planteando Dan Ariely es que la irracionalidad de los agentes no es algo impredecible. Hay ciertos mecanismos psicológicos detrás de lo que llamamos irracionalidad. Y esos mecanismos psicológicos nosotros no podemos decir que nunca podremos acceder a esas cosas porque en la data observacional no se ve. Claro, en la data observacional no lo puedes ver, pero cuando eres de economía experimental tienes más oportunidad de acceder a esos mecanismos psicológicos. Ahora, volviendo al experimento del profesor Siepel, todo estaba planteado para que el experimento no dé los datos contrarios a los que plantea la teoría neoclásica. El profesor Siepel pensaba que iba a dar los datos que plantea la teoría neoclásica y los alumnos eran jóvenes convencidos de la teoría neoclásica. Aún así no se cumplió. Frente a esta fuerte evidencia, el profesor Siepel concluyó lo siguiente, cito: nosotros concluimos que la evidencia para la hipótesis de maximización de utilidad es, en el mejor de los casos, confundida o equivocada. Nosotros quisiéramos enfatizar la diversidad del comportamiento individual y hablar de la universalidad del principio de maximización en cuestión. Él dice, ¿no? Sin embargo, continúa, nosotros por tanto tenemos que prestar mucha atención a los límites de esta teoría, como una descripción de lo que la gente realmente hace. Es decir, como una teoría positiva sobre el comportamiento del consumidor. Reconociendo estos límites, nosotros los economistas seremos realmente capaces de llegar a ser un poco más modestos en nuestra ambición imperialista de expandir el comportamiento, de explicar comportamientos de no mercado o comportamientos fuera del mercado en base a principios económicos. Miren lo que está diciendo el profesor Siepel. No está diciendo que su experimento le ha dado elemento de juicio solo para ver qué pasaría en condiciones artificiales. Los resultados del experimento, o sea, en contra de la economía neoclásica, han sido tan claros que el profesor Siepel, un partidario de la economía neoclásica al inicio del experimento, por honestidad intelectual se ve obligado a concluir que hay elemento de juicio para pensar que los agentes en la realidad observacional misma tampoco se comportarán conforme a la economía neoclásica. Y de hecho, la economía conductual ha encontrado ciertos factores psicológicos que nos pueden explicar por qué tomamos decisiones inconsistentes a veces. Les dejo solo una pregunta. Si tú prefieres un plátano a una mandarina y una mandarina a una pera, ¿es siempre verdad que tú prefieres el plátano a la pera? No necesariamente. Ya, eso rompe con el supuesto de consistencia de los neoclásicos. Pero es algo que se puede dar y se da constantemente. Para concluir, hemos visto que la economía experimental
enfrenta dificultades muy importantes, como el tema de la especificación, el tratamiento de la muestra, la recolección de datos, el hecho de que los escenarios son artificiales, la cuestión de que construyendo escenarios artificiales puedes incluir variables sin darte cuenta y explicar en base a las variables que tú estás controlando, sin darte cuenta que hay otras variables no controladas que también están influyendo. Hemos visto el problema de la subjetividad del investigador. Evidentemente la economía experimental tiene que superar grandes problemas. Sin embargo, ha logrado avances muy interesantes. Y si seguimos trabajando en esa línea de investigación, y si como economistas comenzamos a innovar y ir hacia paradigmas alternativos y hacia estas formas más avanzadas de investigación, podemos ir mejorando. Podemos complementar la economía experimental con lo que es la econometría y sacar la experimetrics, ¿no? La econometría aplicada a experimentos de economía. Podemos interactuar más con otras ciencias sociales o más con otros paradigmas. Eso es sumamente importante para el avance de la ciencia. El quedarnos encerrados en que la economía neoclásica es el único modelo teórico posible y que la econometría que plantea recolectar data observacional para tratar de meterla en esos modelos es la única forma de contrastación empírica posible, es tener una visión muy reduccionista. Hay otras formas de interacción con la realidad empírica, o al menos de formas de ilustrar verdades económicas o ver cómo actúan los agentes. Tenemos que ser muy conscientes de las críticas que existen a la economía experimental. Más aún, si estamos llevando un curso de estadística, tenemos que ser muy conscientes de saber diseñar bien los entornos en los cuales vamos a sacar inferencias o tratar nuestras muestras. Sin embargo, la economía experimental ha mostrado elementos de juicio interesantes y avances interesantes que no pueden ser dejados de lado pese a las críticas. Todo tiene sus críticas. El punto es cómo sorteamos las críticas. Pero, sin embargo, sí quiero decir algo. Hay dos tipos de críticas a la economía experimental: críticas coyunturales y críticas estructurales. Las críticas coyunturales pueden ser resueltas por un mejor diseño de economía experimental, un mejor diseño estadístico, un mejor control. Entonces, a medida que vaya avanzando la economía experimental, las críticas coyunturales van a ir pasando, se van a ir superando. Pero hay críticas estructurales, hay límites intrínsecos que tienen los experimentos y han sido muy bien mencionados también por los jóvenes que han participado. Un límite intrínseco es que la muestra es siempre limitada y se da en un cierto entorno. ¿Cómo vas a hacer inferencias de lo que pasaría para todo un entorno, para toda la población? Eso es muy complicado. El problema de la inferencia va a ser un problema constante en la economía experimental, a menos que tú puedas hacer experimentos manipulando las condiciones mundiales de la economía. Pero como bien señaló el joven, eso ya nos metería problemas éticos serios. Si manipula la política monetaria de todo el mundo, que afecta a la vida de millones de personas solo para ver cómo reaccionan, eso es como que es un poquito cruel. Sería reducir a los seres humanos a la cualidad de ratas de laboratorio. Entonces hay que cuidarnos de eso. Por lo tanto, las críticas coyunturales a la economía experimental, ¿qué tenemos que hacer frente a ellas? Ser más rigurosos, estudiar mejor la estadística para irla superando y avanzar más en la construcción de la economía como saber científico. ¿Y qué hacer con las críticas estructurales? Saber reconocerlas, saber que son los límites de la economía experimental y saber que no podemos hacer inferencias más allá de esos límites y que vamos a tener que utilizar otros métodos alternativos como análisis de economía observacional para hablar de las cosas que están más allá de esos límites. Gracias.